¿Sí? Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, háganla por el chat que estamos para responderles, ¿sí? Cualquier cosita nos avisan, ¿sí? Y esperemos que todos aprendamos de la mejor manera, ¿ok? Iván, no sé si gustas que yo te comparta la pantalla o tú compartes directamente. Sería bueno que la compartas tú nomás. Vale. Perfecto, muy bien. Entonces voy a compartir con todos la... Bien. Muy bien. Ok, listo. ¿Puedo empezar ya? Ok. Vale. Bueno, otra vez, buenas noches, ¿no? Con todas y todas. Gracias por permitirse dar este espacio, este tiempo, para un poquito conocer sobre esta temática, ¿no? Agradecer también a Robert por la oportunidad. Y bueno, en esta ocasión, pues, como ustedes ya conocen, vamos a hablar acerca del duelo, vamos a tratar un poquito acerca de qué es esto. Eh, Problemática, ¿no? Sí, eso lo vamos a ir discutiendo en el transcurso de la exposición. Entonces tenemos como título central manejo de duelo en crisis, ¿no? Mecanismos para afrontar. La siguiente, por favor. Listo. Vamos a comenzar con un concepto previo sobre qué es el duelo, ¿no? Entonces dice, según CEPAC, es un proceso normal, nos dice acá, que el duelo es un proceso normal de adaptación que permite restablecer el equilibrio personal y familiar roto con la muerte del ser querido. A esto quiero yo acotar que, bueno, para conocimiento general, ¿no? Cuando se habla de duelo, no se habla plenamente de una persona. Obviamente lo contextualizamos acá sobre eso, ¿no? Pero cuando no siempre se atraviesa un proceso de duelo, cuando se trata de seres humanos, sino también con objetos, con personas, con mascotas, cuando uno pierde el trabajo, por ejemplo, ¿ya? Entonces también, o cuando hay una cuestión de separación en relaciones amorosas, por ejemplo, también hay una etapa de duelo. Probablemente acá vamos a hablar sobre el duelo de la pérdida, ¿no? La pérdida de la muerte del ser querido, ¿no es cierto? Entonces nos dice que es un proceso normal, ¿no? Y bueno, pues dice que se caracteriza por la aparición de pensamientos, emociones y comportamientos causados por la muerte del ser querido, ¿no? Bueno, en eso como concepto, podemos pasar así. Ahora, siempre hay la pregunta, ¿no? Siempre uno tiene esa duda, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? ¿No es cierto? Acá no hay un tiempo determinado exactamente. Sin embargo, también lo que nos dice el mismo autor es que por lo general nos dice que la duración es variable y que los 2 primeros años son los que tienen carga emocional un poco más alta, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo general solíamos poner un número de 2 años, pero eso es algo que realmente pues no podemos decirlo determinadamente, ¿sí? Porque es un proceso, ¿no? Y sobre todo acotar de que el duelo no es un proceso que se lo vive en línea recta, ¿no? No es lineal, ¿no? Porque muchas veces, eh, pasado cierto tiempo, pongámosle 7 meses, sentimos que todo va bien, que está todo perfecto, pero de un momento a otro nos echamos a llorar y recordamos esa situación y pasamos mal emocionalmente unos días. Así mismo es el proceso de duelo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Siguiente, bueno. Ahora también se habla siempre, dentro del proceso de duelo, se habla siempre también de una fase del duelo, ¿sí? Estas fases comprenden primero la fase de negación. ¿Qué nos dice la fase de negación? La negación es un mecanismo de defensa y que actúa para rechazar aspectos de la realidad que se consideran desagradables. ¿Ya? Esta etapa es de tiempo limitado.
Por ejemplo, cuando nos dan la mala noticia de que un familiar repetidamente ha fallecido, obviamente nosotros nuestra primera reacción va a ser, no, eso no puede ser, no, si hasta ayer yo hablé con esa persona, no, 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 eso no puede ser, no, tú estás equivocado. Por esa instancia tan corta entramos en un proceso o en una etapa de negación, que es un mecanismo de defensa inconsciente que nosotros empleamos, que nuestra psiqui emplea para actuar o más bien como que sobreponerse ante, ante esa noticia, ante ese evento, ante ese estímulo desagradable, como es recibir, como pusimos el ejemplo, recibir una noticia repentina de que un familiar ha fallecido. Entonces, como el impacto es muy grande, lo que hacemos nosotros es negar, negación, ¿no es cierto? Porque el impacto es tan fuerte que no podemos inmediatamente asimilarlo a, no, sino que conforme pasa el tiempo y conforme nos vamos ajustando a la realidad, esa etapa va pasando. Por eso se dice que es de tiempo limitado. Y esa es la fase de negación. Luego tenemos, nos dice acá, fase de ira. El enojo y el resentimiento son frutos de la frustración, ya que no se puede hacer nada para revertir la pérdida. Y sí, la frustración es aquella emoción que se nos genera cuando nos vemos con las manos atadas, cuando nos vemos en la imposibilidad de hacer algo, porque lastimosamente ya no podemos hacer nada, ¿no? Eh, para la muerte no hay solución, decimos muchas veces. Y eso es lo que nos frustra en ese momento. Y obviamente eso deriva en enojo, ¿sí? Eso deriva en ira. Eh, a veces solemos responder agresivamente con personas, ¿no? Genera conflictos tanto internos, es decir, yo mismo, y para los demás, ¿sí? La siguiente también. Ok, luego tenemos la fase de miedo. Nos dice que por lo general viene acompañada de depresión, ¿sí? El miedo es adecuado reconocerlo y expresarlo, no reprimir, sino hablar con familiares y amigos. Nos dice acá también que suele venir acompañada de depresión. Sí, pero depresión, digámoslo más bien, no la que se considere patológica, va a depender del caso, ¿no es cierto? Sino más bien tristeza profunda o sentimientos de tristeza o síntomas depresivos, que no es lo mismo que depresión. Eh, Miedo también existe, ¿no? Existe un temor también dentro de las emociones que puede experimentar el ser humano, la persona. ¿Y qué nos dice acá? Que lo adecuado es reconocerlo, ¿sí? Que reconocer lo que estamos atravesando, esa tristeza, ese dolor, ese miedo, y expresarlo es una buena herramienta para no quedarnos en ese momento, bajo esa emoción. Pero no dice que atravesamos o vamos a atravesar por esta etapa, por esta fase. Luego viene la fase de aceptación, ¿no? En el momento en que se acepta y se adapta a los cambios, se vuelve a sentir emociones positivas y a realizar actividades que provocan placer, ¿no es cierto? Estas fases o esta etapa, sí, estas fases que acabamos de ver, me gustaría relacionarlo con lo que mencionaba antes, que el proceso de duelo no es un proceso lineal, ¿no es cierto? Porque estas fases pueden ir no siempre se cumplen en el mismo rango, no siempre se cumplen en el mismo orden, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos en la aceptación, pasan 3, 4 meses, estamos en esta fase, pero como les decía anteriormente, resulta ser que todo está bien, que realizamos o comenzamos nuevamente a hacer actividades que nos provocan placer, por ejemplo, una persona que entrenaba CrossFit, qué sé yo, por un mes o 2 meses, como estaba bastante emocionalmente mal, no lo hacía, ahora ya lo hace, se podría decir que está en una etapa de aceptación, porque ya comienza a hacer actividades que le generan placer, que generan reacciones positivas, ¿sí? Pero resulta ser que al cabo de un mes, como puse el ejemplo anterior, hubo recuerdos, otra vez sensaciones, y empezó a sentirse mal nuevamente. Pues parte del proceso. No siempre las fases se van a cumplir dentro del mismo orden. La siguiente. Muy bien, ahora vámonos a los síntomas, ¿sí? A los síntomas o a los signos también. Síntomas comunes, es decir, ¿qué es lo que suele pasar
o qué es lo que solemos sentir cuando estamos atravesando esos sentimientos, ese proceso de duelo, perdón. Tenemos por un lado los sentimientos y tenemos por un lado las sensaciones físicas. Por ejemplo, sentimientos, tristeza, enfado, lo que mencionábamos antes, ¿no? Sentimiento de culpa. Esto es casi que crucial dentro del proceso de duelo. El sentimiento de culpa es clave, siempre o casi siempre se da. El sentimiento de culpa, por ejemplo, muchas veces decimos, pude haber hecho algo más, ¿no? Pude haber hecho tal cosa, y si no hubiera pasado esto de acá, y si yo hubiera hecho esto, o empezamos a recordar aquellos episodios o aquellos anécdotas que quizás yo me porté mal con esa persona, que quizás le hice sentir mal a esa persona, y empieza a haber ese sentimiento de culpa, empieza a haber ese sentimiento de culpa, que es muy, repito, es muy común en este proceso de sentir culpa, es común, es como la tristeza, es como ansiedad, desde luego, ansiedad, sí. Porque no estamos preparados, o no estábamos preparados para esa pérdida, ¿no? Y siempre lo desconocido nos genera ansiedad, ¿sí? Nos genera miedo. Fatiga, ¿sí? Cansancio, impotencia, va de la mano con el enfado, ¿no? Anhelo también, deseo de que esa persona vuelva a estar con nosotros, de que esa persona, pues, o que eso simplemente haya sido un recuerdo, bueno, en fin, ¿no? Alivio también, no hay que negarlo. Muchas veces se siente alivio, ¿sí? Confusión también, muchas veces hay esos sentimientos. Ahora, dentro de las sensaciones físicas que quizás van acompañadas también de los sentimientos, pues tenemos opresión en el pecho, que quizás va de la mano con la ansiedad, cuando recién, al menos las fases primeras, los meses, los días primeros, suele haber ese tipo de sensaciones físicas. Nudo en la garganta, obviamente, porque nos genera llanto. También se suele sentir hipersensibilidad al ruido o quizás a olores fuertes. Nos volvemos como que hipersensibles, ¿no? Falta de aire, que quizás se asemeja con opresión en el pecho, debilidad muscular o fatiga, nos sentimos como faltos de energía también, porque obviamente estamos eh, como que necesitados de placer, ¿cierto? Se queda en la boca, vacío en el estómago. Esas son las sensaciones físicas sobre todo, ¿no? Las sensaciones fisiológicas que suelen verse en esta etapa de dolor. Siguiente. Bueno, ya vemos las sensaciones físicas y los sentimientos. Ahora vamos a ver las conductas también y los pensamientos. Dentro de las conductas, pues tenemos soñar con la pérdida, representar cognitivamente, psíquicamente, hacer representaciones, ¿no? En base a la pérdida, soñar con la pérdida. Evitaciones de recuerdos, ¿sí? Por supuesto, evitamos muchas veces, para no sentirnos mal, decimos no quiero hablar del tema, no quiero acordarme de aquello, ¿sí? ¿Ya? Hay llanto, hay suspiros, hay esta cuestión de atesorar objetos o momentos. Muchas veces también dentro de como tenemos o como sentimos, estamos atravesando sobre esa emoción de la ira o de la tristeza, tenemos la conducta de gritar, ¿sí? Llamar en voz alta a esa persona, en fin, son conductas que las hacemos en esa etapa crítica, ¿no? Esa etapa de crisis que por lo general existen. Pensamientos, como le decía, incredulidad en la fase de negación, ¿viste? Incredulidad, confusión, preocupación también, muchas veces. Alucinaciones breves, por ahí a veces la falsa percepción de que se escucha al ser querido, más aún cuando ha vivido dentro de nuestro mismo hogar, ¿sí? Sensaciones de que los vemos también muchas veces, hay esas situaciones, por eso
por eso aquí marca, ¿no? A alucinaciones breves, puede ser tanto auditivas, visuales, ¿sí? Que suelen darse, no siempre, pero suelen darse. Y sentido de presencia, ¿no? Lo que le decía. Sentimos que ese ser querido está ahí. Esos son a nivel de pensamiento también lo que podemos hacer. Bien, ahora, bueno, antes de pasar a este punto, quisiera también recalcar que este proceso de duelo muchas veces conlleva, como lo decía antes, a síntomas depresivos. O bien, quizás, bueno, o en el peor de los casos, pues sí, a la depresión. Pero refirámonos depresión, o sea, a lo que nos referimos con depresión, no ubiquemos como en la enfermedad, sino más bien con los síntomas depresivos. Vamos a manejarnos de esa manera. Y recordar también que la depresión, al igual que la ansiedad, es un proceso adaptativo. Muchas veces es necesario atravesar o sentir depresión, estar triste. Es necesario e incluso tiene beneficio, ¿sí? Guardar la energía. Cuando estamos pasando por un sentimiento de tristeza profunda o depresión, nuestro cuerpo, nuestro sistema nos dice, hey, vamos a guardar energía. Y de esa manera, pues, guardamos energía y nuestro cuerpo nos dice que por ahora hay que estar en reposo. ¿Sí? Es como una manera de entenderlo también, esta, se podría decir como esta maravilla, ¿no? Dentro del sistema del ser humano que tenemos nosotros. Entonces no siempre veamos como que las cosas como algo negativo o malo, ¿sí? Sino también como adaptativo, ¿sí? Y justamente el duelo, el proceso de duelo, las sensaciones de tristeza, la depresión, la ansiedad, son parte del proceso, ¿sí? Bien, pasemos a este punto. ¿Cómo lo viven los niños, los adolescentes, los adultos mayores y las personas con dificultades? Claro, porque obviamente nos llama la atención, ¿no? Cómo lo viven las personas adultas mayores, o las personas con dificultades cognitivas, con personas con discapacidad mental, personas con diversidad funcional. También es muy importante reconocer. Ira manifestada en juegos violentos, por ejemplo, en el caso de los niños. Pesadillas, irritabilidad, muchas veces se ve. Enojo hacia los otros miembros de la familia. Gran temor o miedo a perder el padre o madre que aún sigue vivo, porque en ese quizás fue un familiar y el niño todavía quizás no reconoce o no sabe por las causas por las cuales ha muerto. Para el niño es nuevo la muerte, ¿sí? Entonces teme a que sus seres queridos también les pase lo mismo. Y como ve al resto lamentarse, llorar, gritar, enojarse, obviamente los niños interpretan, ok, esto es algo malo, algo negativo. Entonces comienzan a sentir. Vuelta a etapas anteriores del desarrollo, puede que sí, es decir, aquel niño que quizás ya estaba empezando a controlar los esfínteres, ¡pac! Otra vez quizás se volvió a hacer pipí o popó o no a ir al baño a tiempo, ¿no? Ser completamente honestos. Bueno, estos son unas digamos, como herramientas para evitar un poquito esto. Entonces, lo que debemos hacer los padres, básicamente, o los tutores que estamos a cargo de los niños, ser completamente honestos, hablar con la verdad, ¿sí? Sí, de un lenguaje que el niño, acorde a su edad, lo vaya a comprender, obviamente. Ser completamente honestos, permitir que participen de los rituales funerarios, es decir, que vayan al sepelio, al velorio también, muchas veces, para que los niños también expresen sus emociones. Animarles a expresar lo que sienten, lo que les decía. Manifestarse física y emocionalmente cerca del niño. Eso también es muy importante, la cercanía, estar constantemente con él, ¿sí? Porque lo necesitan en ese momento. Pasamos a la siguiente. Bueno, y una acotación más, ¿no? Enseñarles a los niños también acerca
de la muerte, hablarle como cuando hablamos de cualquier tema y educarlos a los niños de que así como vivimos, morimos, ¿no es cierto? Y que, bueno, eso es parte normal y natural incluso de la existencia, ¿sí? Desde que nacemos, como decía un psicólogo, escritor, Víctor, perdón, se me fue el autor en este momento. Morimos desde el instante, o comenzamos a morir desde el instante en que nacemos. Y eso es una gran verdad. Nos suena un poco como cruel, ¿no? Como dura, porque estamos acostumbrados naturalmente estamos acostumbrados a la supervivencia, a subsistir, a siempre existir, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso es lo que nombraba este autor, ¿no es cierto? Bien, en los adolescentes, ¿qué nos dice acá? Hacerles partícipes de la vida familiar, ¿sí? Muchas veces también como es una etapa en la que el adolescente quizás está llegando a, a definirse, a conseguir una identidad, pues a veces suelen aislarse, bueno, procurar que eso pues no pase paulatinamente. Walter Rizzo, el autor Walter Rizzo, se me vino a la mente ahorita. Manifestaciones manifestaciones son similares a las de los adultos. Por lo general, sí, suelen tener las mismas reacciones que tienen los adultos. Todo lo que ya hablamos anteriormente, suelen expresar las mismas emociones, suelen sentir lo mismo, ¿sí? Porque ya está en una etapa en la que ellos ya reconocen lo que ha pasado, ¿no? En los más jóvenes predomina el malestar fisiológico, sí, dolor de cabeza, a veces malestar de fatiga, muchas veces eso pasa. Entonces, ¿qué tenemos acá como formas para un poco procurar que pase esto? Bueno, procurar que no pase esto, perdón, permitir y respetar la expresión o no de sentimientos y emociones. Muchas veces, cuando somos padres, ¿no? A veces cometemos el error de decir, tú no tienes por qué llorar, tú no tienes por qué preocuparte de lo que está pasando en la familia, tú tienes que dedicarte a estudiar y nada más, esa es tu única preocupación. Pues lamentablemente cometemos un error, ¿no? Sino que abrirnos y permitirles que ellos también expresen sus emociones referentes al tema, incluso hablar del tema, ¿sí? Por eso acá nos dice, como segunda opción, potenciar su participación, es a lo que me refiero. Garantizar la atención y el afecto, también, no descuidar ese lado, también los adolescentes en ese momento lo necesitan mucho. Recordar que es adolescente y como tal ha de cumplir su rol, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa esto? Esto hago hincapié que a veces, pues, con muerte de un familiar, muchas veces, pues, nos vemos, yo sé que es difícil, ¿no? Pero quizás, qué sé yo, por ejemplo, en un hogar que quizás muere el papá, el padre de familia, que era quizás el único sustento en el hogar, hay niños pequeños, entonces al adolescente, al que está más grande, quizás le toca asumir el rol de papá, le toca salir a trabajar, le toca. Bueno, es algo que es una realidad en nuestro contexto, pero hay que en la medida de lo posible tratar de evitar, ¿no? La siguiente. Bueno, los adultos mayores, ¿cómo lo viven ellos y las personas con trastornos mentales? Bueno, pues primero acompañarles, ¿sí? Acompañarles en todo momento. No restarle importancia, ¿sí? Muchas veces al abuelito se le resta la importancia, no se le otorga la misma atención porque él ya no ve, ya no escucha, ya para qué decirle. Entonces, a veces es así. Lo hacemos de un lado, al abuelito o a la abuelita, que quizás ya está bastante pasadito de edad, pero no, no quitarle la importancia porque ellos también merecen, como todos, saber de lo que está pasando también y que ellos expresen sus emociones, ¿no? Ser comprensivos. Favorecer su participación en rituales también con las personas con trastornos mentales, ¿sí? No hay que tener miedo. Recordar aquellos vínculos de relación positiva entre él y la persona fallecida. Hacer este recordatorio, ¿no? Y la última, no veo aquí. En caso de modificaciones severas de los hábitos, ok.
es importante acudir al profesional. ¿Por qué esto? Quizás, por ejemplo, dentro de la familia hay una persona con un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Ante esta pérdida resulta ser que hay un factor que va a aumentar se podría decir, esta problemática, esta crisis, este trastorno. Si ya de base quizás tenemos tal trastorno, imagínense ahora con un evento o con un factor externo que lo potencializa. Entonces eso va a ser un poquito compleja la cosa. Entonces, cuando pasen eso, lo importante es pedir ayuda, ¿sí?, a un profesional adecuado. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Perfecto. Ok, bueno, hasta ahí. Hasta ahí la Muchísimas intervención. gracias. Dale, Fernando. Gracias. Gracias, Iván. Perfecto. A ver, antes de continuar, quisiera que me escriban a ver si tienen preguntas. Aquí estoy viendo una preguntita que dice, ¿cómo podríamos darle una mala noticia de fallecimiento a los familiares de una persona sin sonar muy crudo? ¿Ok? Es una pregunta interesante, ¿sí? Porque muchas veces no sabemos qué hacer, ¿cierto? No sabemos cómo afrontar esto. Entonces, sea la edad que sea, niño, adolescente, adulto mayor, siempre hay que ser sinceros, hay que decir la verdad. No podemos irnos por las ramas ni estar dando vueltas antes de decir el fallecimiento, ¿sí? Porque es un evento importante en la vida de todos. Ojo, que con esto no voy a que ustedes le vayan a decir, Juanito, se murió tu papá, así directo. No, hay que ir suavemente explicándole, Juanito, mira, nos llamaron y falleció tu papá, lo lamento mucho, y brindarle un abrazo, ¿cierto? Y darle un tiempo de espera para que la persona razone y entienda, ¿sí? Razone y entienda razone y entienda lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, quisiera que pregunten en el chat o en la zona de preguntas, o si está todo claro, me pongan un sí para ir viendo cómo van ustedes. A ver, por favor, un sí, los que les ha quedado claro y el que tenga alguna pregunta, que escriba. Ok, vamos a ver, aquí tenemos otra pregunta. Dice, quisiera por favor que me comenten si un duelo se puede dar por la pérdida de un trabajo importante para una persona que lo afecte sustancialmente. ¿Cuál sería la diferencia con el duelo por la muerte de un ser querido? Ok. Ahorita Iván conversó y nos comentaba acerca de las etapas, ¿no es cierto? Esto del duelo, sí, como puso también una compañera de ustedes, hay diferentes tipos de duelo. Duelo por enfermedad, duelo por pérdida de algún objeto, duelo por pérdida del trabajo, pérdida por el fallecimiento de algún familiar. Todos los duelos se manejan de una forma parecida, tienen unas etapas sumamente parecidas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del duelo del trabajo con el duelo del familiar? Cuando hay un duelo del familiar y hay un vínculo sumamente fuerte, ¿sí? Puede generar un pequeño trauma superior al del trabajo, a menos que el trabajo que haya tenido haya sido de mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, depende muchísimo de la persona, lo primero, ¿sí? Porque, como mencionaba igual Iván, las etapas no se cumplen necesariamente en un orden específico. No es que primero la negación, primero esto, no. Yo puedo ir moviéndome, puedo ir regresando, puedo ir avanzando. Las etapas no van en un orden específico, ¿ok? La pérdida del trabajo, por lo general, en mi experiencia como psicólogo clínico, desemboca en que comenzamos a sentirnos como que no valemos, en un problema un poquito diferente, no a la depresión direccionada a la pérdida, sino a la depresión direccionada al no valgo o no sirvo, no estoy hecho para esto, ¿no es cierto? Entonces viene un problema de autoestima. Por ahí va el asunto del duelo con el trabajo, se lo afronta desde otra perspectiva, ¿sí? No sé si Karencita,
que preguntó Karen. Sí, sí, ¿Quedó claro? yo quería un poquito Iván, sí. acotar, Fernando. Sí, sí, Iván. Sí, sí, no, y aportando lo que decía Fernando, eh, la diferencia, bueno, sí, va a generar un poco más de trauma, ¿no? La diferencia de un trabajo con un familiar. Esto precisamente, ¿por qué? Porque se supone que básicamente la diferencia radica en que, a ver, el trabajo es reemplazable. Yo puedo conseguir otro trabajo. Y quizás, por más de terapia que estemos, y llego a conseguir trabajo, se me pasó todo y ahora sí, estoy como nuevo y listo, no pasó nada. Y me recupero nuevamente. Pero ¿qué pasa cuando hemos perdido una persona, un ser querido? Es mucho más complejo. Y es por eso que hablamos de estas emociones, de todas estas fases, de que a veces, por ejemplo, pueden pasar 2 años y como que ya está todo bien, pero resulta ser que otra vez me pongo mal. Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Genera un trauma quizás un poco más grandecito. Y al decir trauma, no lo intentemos o no procuremos o no lo veamos como algo catastrófico, ¿no? Sino es algo que ha sucedido. Eso no sé si ya está Sí, más clara la película. muchísimas gracias. Hay otra pregunta que Iván. lo que están haciendo. Sí, sí, justo lo estoy leyendo. A ver, el duelo puede ser mejor sobrellevado si la muerte del familiar fue por eutanasia. A ver, lo que les mencionaba, el duelo depende mucho de la persona, ¿sí? De las herramientas que tenga una persona, ¿no es cierto? Me pongo como ejemplo, ¿no? Puede ser que a mí me afecte más la pérdida de un empleo que la muerte de un familiar, o viceversa, ¿no es cierto? Depende mucho de la persona. Es importante, ¿sí? Que cualquiera se trabaje, cualquier tipo de duelo se trabaje, porque si no se lo trabaja de forma correcta, desemboca en un trastorno. Y ahí sí tenemos problemas, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la ventaja de la eutanasia? En Ecuador todavía no se aprueba esto de la eutanasia, pero ¿cuál es la ventaja? Que nos podemos preparar para la experiencia, ¿sí? Nos da un proceso de anticipación que el ser humano entiende, que los familiares entienden, comprenden el por qué quiere hacerlo, nos da un tiempo de programar actividades con esta persona, de hacer diferentes cositas que nos faltaban, ¿sí? Y no es tan repentina. Entonces, se puede afrontar de mejor manera. Pero el duelo es igual, todos vamos a sufrir igual el fallecimiento de la persona, ¿sí? No sé si quedó claro. Tenemos otra dudita antes de ya pasar al siguiente tema. Dice, ¿qué hacer cuando una persona que perdió a su padre no pudo llorar en ese momento ni pudo llorar hasta hoy, considerando que ya han pasado 4 años? Ok. A ver, Eh, eh, no sé, Iván, si tú quieres responderle o le respondo yo. dale, dale, dale. Dale, dale, Perfecto. después yo acoto. Ok. A ver, como les expliqué y les explicó Iván también, el duelo lo afrontan las personas de diferentes formas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el inconveniente si es que esta persona no ha llorado o no ha expresado y no lo manifiesta, pero por adentro le está afectando? ¿Cierto? Está teniendo pensamientos disruptivos, está teniendo pensamientos negativos, esto afecta a su nivel con otras personas, está teniendo problemas para trabajar, ahí hay un problema, ¿sí? Ahí hay un problema que la persona no tiene las herramientas para afrontar y se recomienda ir al psicólogo. Ir al psicólogo para que el psicólogo le pueda brindar estas herramientas y puede sacar eso que tenga guardado, ¿sí? Entonces, depende de muchas cosas. Llegan pacientes que no han llorado en 10 años y a los 10 años vienen al duelo, ¿sí? Cabe recalcar que hay estudios que mencionan que el duelo dura más o menos 2 años, ¿sí? Pero no todos los seres humanos somos iguales. Entonces, capaz a una persona le afecta más, a otra menos, y tenemos herramientas diferentes para afrontar. No sé si quedó claro por esa parte, Lucía. Y si tienes alguna otra duda, me avisas. No creo que fue Lucía, perdón. Fue María José, ¿sí? Eh, exacto, Lucía. Todas las personas somos diferentes. La última pregunta antes de pasar a la siguiente. Dice, ¿el duelo puede acarrear dolores neurálgicos? A ver, toda enfermedad psicológica o problema psicológico, si no se lo trata, desencadena en problema, comenzamos a somatizar, ¿sí?
y comienzan los dolores en el cuello, y nosotros atribuimos como siempre en las empresas o en la casa es que estoy estresado, ¿no es cierto? Pero puede haber algo por detrás. Después comienzan, no sé, los dolores en las lumbalgias. Han llegado pacientes, ¿sí? Que pues pierden, una vez estábamos estudiando, les cuento así como anécdota, estábamos estudiando un caso en la universidad, en la maestría, y era de un paciente que había llegado y por la pérdida no afrontada, por no querer llorar, no querer hacer nada, o sea, estar en etapa de negación y no querer salir de ahí, desencadenó en un problema de visión, perdió la vista, ¿sí? Entonces, recuerden que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro sistema es sumamente complejo. Entonces, puede haber un montón de cosas que puedan suceder, ¿sí? He visto personas que han quedado, no pueden mover los brazos después de unas pérdidas porque no tienen las herramientas. Y esto sucede con todos los trastornos psicológicos, ¿sí? No sé si quedó claro, Paul. Perfecto. Vamos a continuar. Si tienen más dudas, por favor, al final vamos resolviéndolas, ¿ok? Bueno, antes de empezar, me presento. Soy el psicólogo Fernando Muñoz, graduado en la Universidad de Guayaquil con Iván. Estoy cursando una maestría en psicología clínica con mención en psicoterapia y unas terapias contextuales también. Así que cualquier duda, aprovechen que aquí estamos para responder cualquier duda, ¿ok? Vamos a ver, el tema de la emergencia sanitaria, ¿cierto? Estas épocas, desde la aparición de la pandemia, hemos sufrido muchísimo de estrés y de ansiedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y vivimos un duelo constante porque nuestras vidas han cambiado, ¿no es cierto? Nuestras vidas han cambiado, todo se ha modificado y ahora tenemos que cumplir con unos roles diferentes. El mismo hecho de que un familiar fallezca con COVID ya cambia porque no podemos hacer el ritual de cierre, los rituales de despedidas y nos imponen muchas limitaciones, ¿no es cierto? Entonces esto también va afectando el cómo nosotros afrontamos el duelo. Vamos a ver cómo podemos ir afrontando el duelo, ¿sí? El concepto de muerte es abstracto y complejo, ¿no es cierto? ¿Qué es muerte? Ahí puede ser muerte de algún familiar, muerte en el trabajo, en el sentido de pérdida del trabajo, o pérdida de algún objeto, de algún ser querido, noviazgo, matrimonio, ¿no es cierto? Y a todos nos cuesta abordarlo, comprenderlo, ¿sí? No es fácil que nos llegue una noticia que estamos trabajando bien y llegue de repente y nos digan, estás despedido. Pues eso es un impacto, ¿no? O que estamos haciendo alguna actividad y nos digan, falleció tu hermano, ¿no? Entonces, son impactos que nos llegan y que tenemos que irlos comprendiendo y abordando, ¿cierto? Y todo esto depende de varios factores que tenemos, como la edad, ¿sí? No es lo mismo cómo afronta un adulto como afronta un niño chiquito, el nivel de desarrollo, el nivel de educación, la religión, entre otras cosas. Hay muchas religiones que ven bien la muerte, ¿sí? Que ven como un paso adelante, como un desarrollo. Recordemos un poquito estas culturas antiguas, los nórdicos, el morir era lo máximo, morir en guerra era lo mejor. Entonces, cada cultura, cada religión lo afronta de una manera diferente, ¿ok? Creencia que a pesar del dolor y el trauma por la pérdida, el afrontamiento y los cambios son posibles, ¿sí? Hay algo que yo siempre les digo a mis pacientes y quiero compartirlos con ustedes. Muchas veces nosotros nos quedamos en los pensamientos. Nos quedamos en lo que decían, ¿qué hubiera sido si yo le hubiera dicho esto? ¿Qué hubiera sido si yo hubiera hecho esto de acá? ¿Cierto? Y nos quedamos en el pensamiento, en el pensamiento, en el pensamiento y no podemos avanzar. Nos estancamos, ¿cierto? Yo les doy un tip, una técnica facilita para que ustedes se desenganchen de ese pensamiento y puedan avanzar, ¿sí? Que va de la mano con un poquito con la reorganización cognitiva y emocional alternativa, ¿cierto? La flexibilidad y esperanza. ¿Cuál es? Entender que nuestros pensamientos son conductas. El pensar es una conducta, ¿no es cierto? Y como conducta no la podemos controlar. No la podemos controlar. Los pensamientos
no es que digo, ya, para pensamiento y va a parar, no va a pasar, ¿cierto? Entonces tenemos que dejar fluir, tienen que entrar nuestros pensamientos, los meditamos, los escuchamos y que salgan. Si nosotros nos encerramos en el pensamiento, lamentablemente desembocamos en los trastornos complicados, que son la ansiedad, la depresión, ¿ok? Entonces hay que tener mucho en cuenta esa partecita. ¿Qué puede ayudar? Vamos a ver unos pequeños mecanismos que nos pueden ayudar, ¿sí? Como ya les mencioné, el duelo no solo se da cuando fallece un ser querido, sino también irnos preparando cuando está, ¿no? Sobre todo con las personas que tienen alguna enfermedad catastrófica o la pregunta que hacían de la eutanasia, ¿cierto? Hay que irnos preparando en la vida, hay que ir comprendiendo el que es parte de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, ¿no? Como las plantitas, como los animalitos, como es parte del ciclo de la vida, ¿cierto? Hay que comprender eso y tenerlo en la cabeza y, y afrontarlo, ¿sí? No podemos evitar esto. Si nosotros pasamos por la vida evitando los problemas, pues no estamos viviendo, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Hablar de la muerte, de sus y tus voluntades anticipadas, ¿cierto? Sobre todo cuando una persona está con una enfermedad catastrófica, crónica, o alguna persona ya en tercera edad, mayor, hay que conversar, ¿no es cierto? Hay que conversar acerca de esto. Sobre todo las personas adultos mayores tienden mucho a conversar de este tema. Ellos son muy prestos para conversar de cómo quisieran fallecer, de todo lo que han hecho, ¿no es cierto? Y nosotros, un poquito más jóvenes, guiarlos, acompañarlos para que tengan un descanso tranquilo. Limitación de movilidad, aprovechar la tecnología y servirse de videollamadas, sobre todo ahora con la tecnología, ¿sí? Tenemos una ventaja, no sé si recuerdan al inicio de la pandemia, cuando habían pacientes ya crónicos con COVID internados y pues los doctores hacían videollamada con los familiares. Es una herramienta, es como una oportunidad para poder despedirnos, para poder cumplir con lo último, con lo que nos faltaba, ¿no es cierto? Para poder despedirnos de esta persona querida, de esta persona amada, ¿ok? Si está inconsciente, grabar un audio y enviárselo a su médico o cuidador donde esté o llamar. Es lo que les mencionaba también. Muchos doctores les pedían a los pacientes y a los familiares que les envíen audios, cartitas. Tuve un paciente, les comento, que el papá sufría de Alzheimer y estaba en el hospital con COVID. Me decía Fernando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para conversar con él? Porque ya se olvida de las cosas. Yo le dije, mira, haz una carta sin fecha, y la cual él le sirva con el que tenía Alzheimer, entonces pueda leerla todos los días y saber, sentirse que está acompañado. Y ustedes también sentirse que han hecho algo para que esta persona se sienta acompañada. ¿Ok? A nivel individual, vamos a ver un poquito qué mecanismos tenemos. Hacer un ritual de despedida para un cierre. Los rituales de despedida son por lo general posterior al fallecimiento, ¿no es cierto? Posterior al fallecimiento. Por ahí, si nos faltó algo por decirle, hacer una cartita, decirle cuánto lo queríamos, lo extrañamos, entre otras cosas, dedicarle alguna canción que le haya gustado. Ahora, con nuevas técnicas psicológicas, el mindfulness, un trabajo de meditación interna para poder despedirse, meditar acerca de lo que ha sucedido e ir cerrando estos pequeños asuntos que teníamos inconclusos. La siguiente, permitirse estar en el duelo. Ahora en la actualidad, lamentablemente, el ser humano, pues vivimos en esto, en la aceleración, ¿no? En no parar, en el trabajar, en el comer con el celular en la mano, en el estar constantemente moviéndonos y nos olvidamos del presente, de vivir lo que estamos viviendo, ¿sí? Si estamos viviendo ahorita la capacitación, disfrutar la capacitación.
a lo que nos ponemos la pijama y nos acostamos, sentir la pijama, cómo toca nuestro cuerpo, cómo sentir las sábanas, sentir cómo es nuestra espalda recostada a la cama. Vivir el presente, vivir el momento. Y es lo mismo con el duelo, ¿sí? Es ir, no les menciono disfrutar, pero ir sintiendo estas experiencias nuevas, ¿sí? Porque el ser humano, recuerden que somos un conjunto de experiencias. Entonces, ir viviendo esta experiencia, ir aceptando lo que va sucediendo y no aislarnos, no huir al problema, no huir a la muerte, ¿no? Sino que poco a poco ir retomando las actividades que tenemos, ¿sí? Evitar tomar decisiones importantes de forma precipitada. Esto va ante cualquier acontecimiento inoportuno, no solo el duelo, ¿sí? Cualquier acontecimiento inoportuno. No tomar decisiones importantes, ¿sí? Sirve para todo, cuando ustedes discuten, cuando tienen un problema, cuando les está yendo mal, cualquier cosa, no tomar decisiones precipitadas. Calma, esperar, tranquilizarnos, comprender lo que está sucediendo, aceptar lo que está sucediendo y ahí tomar decisiones, ¿sí? Para no tomar decisiones que nos vayan a perjudicar y sea peor, tener otro problema más. Expresar pensamientos y emociones a través de un diario y o cartas. Esto sobre todo con las personas que se les dificulta, ¿sí? Por ahí hicieron una pregunta, ¿qué pasa si no he comunicado, no he llorado, ¿no? Pues capaz no es muy expresiva la persona, puede hacerlo de esta manera, con cartas, ¿cierto? Con un diario. Es otro mecanismo que nos sirve como para expresarnos. Recuerden que no solo tenemos el habla, no, también tenemos formas de expresarnos con pintura, con música, o sea, hay un sinfín de cosas que podemos utilizar, ¿ok? Son otras herramientas. Puede ser útil crear un espacio de recuerdo. A ver, esto de espacio de recuerdo hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Cuando hablamos de espacio de recuerdo, no es, no es un relicario, ¿no? No es armar un espacio de devoción, de adoración o un espacio de que tengo que, no crear algo obsesivo, ¿no? Sino más bien tener como un recuerdo, así como tenemos fotos de nuestros hijos en la casa, de nuestra familia, un cuadro bonito que nos guste. También podemos tener alguna imagen, foto que esté la persona fallecida y pues sentir que fue querido, que lo quisimos mucho, estar ahí, un recuerdo, ¿no es cierto? Es sumamente importante cuidarse a uno mismo a través de la alimentación, la práctica de ejercicio moderado y el descanso adecuado. ¿Qué sucede cuando estamos en etapa de duelo? Nuestro cerebro, ¿sí? Nuestros pensamientos comienzan a volar, ¿cierto? Entonces, perdemos las ganas de alimentarnos. Nos olvidamos del ejercicio y nos olvidamos de lo más importante que es el descanso. No podemos descansar, ¿cierto? Entonces, ahí les vuelvo a recordar, concienticen, entiendan, los pensamientos son conductas, ¿sí? Los pensamientos son conductas. Los pensamientos están fuera de nosotros, los pensamientos no son nosotros, ¿ok? Separemos ustedes los pensamientos, son dos cosas separadas. Los pensamientos no los podemos cambiar y hay que aceptarlos. Entonces, cuando llegue un pensamiento, acéptenlo y que salga, ¿ok? Eso les ayudará. Igual y pueden buscar técnicas de relajación, técnicas de respiración, el vivir el presente, que les va a ayudar mucho más a concentrarse y a no prestar atención a estos pensamientos que son molestosos, ¿sí? Permitir que los recuerdos surjan y compartir los momentos buenos y malos, ¿sí? Contarlos, reírnos de lo que hacíamos juntos, recordar también cuando algo nos da pena, ¿no es cierto? Es parte de la vida. ¿Ok? Frecuentar espacios al aire libre y pasear solos o acompañados. Recuerden que esto del duelo, aparte del estar acompañados, también es un espacio de reflexión para uno. Es un espacio íntimo en el que tenemos una oportunidad de meditar, de conocernos un poquito mejor, de entender cómo es la vida, ¿cierto? Y aceptarlo, avanzar, ¿ok? No conviene deshacerse de objetos o recuerdos precipitadamente, sino de manera gradual.
aquellos recuerdos que resultan extremadamente dolorosos, ¿sí? De a poco, no deben ir que ya falleció tal persona o mi esposo y ya voto todo. No, tranquilos, vamos ir sacando poco a poco los objetos que nos traen muchos recuerdos o que no nos traen buenos recuerdos, que no nos están dejando a avanzar, ¿sí? Todo lo que no nos vaya dejando avanzar, pues lo vamos retirando, pero hay objetos que capaz sí traen buenos recuerdos y nos pueden ayudar, ¿sí? No descuidar a familiares que necesitan constante atención, ¿ok? Recuerden que el duelo no es solo para una persona, es para todas las personas que rodeaban a la persona fallecida, ¿cierto? Entonces, capaz otras personas también están sufriendo el duelo y pueden acompañarse en este camino. A nivel social y sobre todo a nivel, ahora sí, un poquito más para entender al nivel de las empresas, ¿cierto? Se tiende a pensar que la pérdida hay que superarla rápidamente y sin ningún tipo de ayuda. Están totalmente equivocados, ¿cierto? El duelo, como ya les mencioné, hay muchos estudios, si ustedes buscan muchos estudios científicos, que hablan de más o menos 2 años, pero esto puede alargarse, puede acortarse, o sea, no es un número tajante, ¿sí? Y es un espacio en el cual uno puede un día estar bien, un día no estar tan bien, o una mañana no estar bien, una tarde no estar bien, ¿no es cierto? Recuerden que los seres humanos somos seres de recuerdos, de experiencias. Capaz si recordamos, o me invento, el día estaba nublado y recuerdo que ese día también estaba nublado y ya viene el recuerdo a mí, ¿no? Entonces me hace sentir un poco decaído. ¿Listo? Entonces es importante esto. Comprendamos cuando fallece una persona el dolor que siente un ser querido. ¿Ok? El peso del dolor resulta más soportable cuantas más espaldas cargan con él. Interesante, el círculo de ayuda, ¿no es cierto? Las amistades, los compañeros del trabajo, los jefes, el departamento de recursos humanos, ¿sí? Son muy importantes. El otro día estaba leyendo un apartado, no recuerdo bien en dónde, que a una chica se le había fallecido algo así como el padrastro, ¿sí? Pero el padrastro le había criado toda la vida. Oye, porque no tenía este vínculo de sangre, pues la persona encargada de esto le había dicho como que, bueno, ¿y quién le avisa que no tiene los 7 días de vacaciones, ¿no? Que le dan por duelo, invento. No recuerdo bien las fechas exactas ahorita. Pero ahí hacían acotación en el artículo de cómo pueden o cómo podemos los seres humanos a veces ser tan insensibles ante un acto como estos, ¿cierto? Que si bien no tiene este vínculo de sangre, pero es un ser, perdón, un segundito. Perdón, pero es un ser que le ha acompañado muchísimo tiempo, es un ser querido, es un ser amado y sufre el duelo, ¿ok? Entonces, esto también entendamos desde el lado empresarial, desde el lado de cómo afecta a los empleados. Y si tenemos un empleado ya que regresa a los 2 días, 3 días y se siente mal, está depresivo, no quiere, no puede trabajar al mismo ritmo, está teniendo problemas. Dios no quiere y suceda algo en el trabajo también. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, queridos compañeros, ¿sí? Utilizar la tecnología para estar pendientes, ya sea con llamadas, con mensajes, con videollamadas, con una nota de pésame, entre otras cosas. Buscar apoyo en familiares y amigos. Recuerden, este círculo siempre es importante, sobre todo cuando ya los pacientes no pueden afrontar bien el duelo y recaen sobre la depresión. La depresión ya es un tema complejo y tiene que tener un círculo de apoyo que esté siempre pendiente de la persona y porque pueden desencadenar, hay muchísimos casos que desencadenan en suicidios, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener en cuenta que no todos los miembros de la familia van a vivir el duelo de la misma manera y es importante respetar el estilo de cada uno, ¿sí? ¿Cómo pueden ayudar a los amigos y los familiares o las empresas, los compañeros, los jefes, el Departamento de Recursos Humanos? Dedicando un pequeño tiempito, acompañando y mostrando disponibilidad, ¿cierto? El simple hecho de que una compañía ya haga una nota de pesar, ya la persona se siente acompañada, se siente respaldada, ¿no es cierto? Se siente apoyada. Solo el hecho de que el jefe le diga,
Juanito, yo estoy aquí para ti, puedes mencionarme cualquier inconveniente, ¿no es cierto? Si ese simple acto ya brinda apoyo a la persona que esté sufriendo este problema, ¿sí? Comprendiendo, escuchando y permitiendo hablar de lo mismo las veces que sean necesarias, ¿sí? Una persona puede hablar del fallecimiento de un familiar muchísimas veces, un sinnúmero de veces, así como no lo puede hacer nunca, ¿sí? Y hay que apoyarlo siempre en las decisiones que tome. Permitir la expresión de sentimientos y emociones, risas, rabias, enfados. Dejar que se exprese, dejar que saque lo que tiene guardado, ¿ok? Respetando los momentos de soledad deseada y ofreciendo alternativas a aquella persona que no quiere estar sola. Cuando alguien no quiere estar solo, apoyándole, estando con ellos. Y cuando siente que quiere estar sola, también démosle ese espacio para que esté sola. Preguntándole lo que necesita y cómo podemos ayudarle, ¿no es cierto? Hay aquí entre nosotros, les voy a comentar, hay un pequeño ritual común que a mí no me simpatiza en esto de cuando hay alguna persona fallecida, y es el hecho de que los familiares del fallecido tienen que brindarles el cafecito o algo así en la noche, ¿no? Y es fuerte porque uno como familiar en lo menos que se le ocurre es el cafecito, ¿sí? Entonces, aquí es el momento que las amistades pueden surgir y decir, mira, yo te apoyo con esto, ¿sí? Mira, esto me encargo yo, tranquilo, tú no te preocupes, ¿cierto? Esos pequeños actos hacen un acompañamiento que a la persona pues le baja los niveles de estrés inmensamente, los niveles de ansiedad inmensamente, ¿sí? Esos pequeños actitos hacen diferencia, ¿sí? Compartiendo actividades que le gratifiquen o de cualquier otra forma que le pueda ser útil, ¿ok? Creo que ahí aquí tenemos igual las referencias, si alguno quiere tomar en cuenta. Ahora sí, vamos a ver un poquito las preguntas para irles respondiendo. A ver. Y se llama ahora talento, así es, talento humano se llama. A veces por un duelo, puede refugiarse en el alcohol y las drogas, sí. Sobre todo cuando son adolescentes o adultos medianos, sí. Es común, ¿sí? Es común que nos refugiemos en el alcohol y las drogas, pero recuerden que el alcohol y las drogas no nos llevan a ningún lado, no nos ayuda a nada, ¿sí? Entonces hay que ayudar y depende mucho del sistema de apoyo que tiene esta persona, depende mucho del cómo fue criada esta persona, el desarrollo que tenga esta persona, ¿sí? A ver, vamos a ver las preguntas. Dice, si el papá o mamá de un bebé de 1 año muere, y a esa edad él no tiene conciencia de entender lo que pasó, ¿a qué edad sería prudente contarle sobre dicho fallecimiento y cómo? Ok, un bebé de 1 año, no, un bebé de 1 año no le podemos decir, mira, tu mamá falleció, ¿cierto? No lo va a entender, capaz y lo va a sentir, ¿sí? Porque los bebés sienten, los bebés no entienden el idioma, pero sienten lo que sucede por medio del contacto con el padre, del contacto sobre todo con la madre. Solo el hecho de la lactancia, la madre comparte lo que siente, ¿sí? Y bueno, pues hay que comentarle ya cuando el niño comience a hablar, ¿sí? Comience a partir de los 3, 4, 5 años hay que comentar, ¿sí? El cómo sucedió. No le van a contar detalle a detalle, pero sí contarles cómo era esta persona, que sí tuvo un padre y sí tuvo una madre, y decirles la verdad, que falleció esta persona, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta o duda, quieren hacerlas en el chat, si quedó claro la persona que preguntó. Muy Es bien. importante que hagan preguntas, sí, que hagan muchas más preguntas para poder ir resolviendo algunas dudas. Y si no, pues comprenderemos que ya todo está. Me ponen, por favor, si pueden, me ponen un sí en el chat, si han comprendido todo, si quedó todo claro y si no tienen ninguna pregunta. Un sí, por favor, para poder tener una mejor idea. Sí, sin Perfecto, sí, preguntas. sí.
Sí, sí, sí. Preguntas, muy bien. Muy bien, igual les voy a compartir ahorita en el chat un pequeño link, ¿sí? Para que, de una página para que nos puedan seguir y nuestros números de teléfonos. Iván, puedes ponerlo también en el chat para que cualquiera que necesite en algún momento o tengan alguna duda lo puedan hacer. Listo, acabo de enviarles ese link y mi número de teléfono. Cualquier cosa que necesiten me puedan preguntar por interno, ¿sí? Ok. Muy bien. Robert, no sé si estás por ahí, Robert. Ah, hay una pregunta más, creo, ahorita surgió. Dice, muchas veces el duelo bloquea nuestras emociones. ¿Cómo salir de esta etapa de negación? Ok. A ver, no sé si Iván quieres responderle. Ok, muchas veces, perdón, es que está viendo otra pregunta que está acá en el otro chat. Eh, ok, ok. Bueno, dice, muchas veces, Carolina Arias, mucho gusto, dice, muchas veces el duelo bloquea nuestras emociones. ¿Cómo salir de esta etapa de negación? Bueno, primero hay que comprenderlo. Bueno, sí, sí, es, es necesario o es imprescindible que esta etapa o que esta situación bloquee ciertas emociones, ¿sí? Acá lo importante es que nosotros recordamos que la etapa de negación, porque aquí le hace referencia, ¿no? No es que nosotros decidimos entrar en esa etapa, no, es algo que lo hacemos inconscientemente, de pronto, sin darnos cuenta. No decidimos entrar en negación, ¿sí? Que lo que podría suceder es que nosotros de pronto estemos no nos quedemos con la emoción esta de la frustración o la ira y que seamos completamente como enojados y pasamos todo el tiempo y no queremos hablar con nadie. Bueno, ¿cómo salir de esta etapa de negación? Primero, reconociendo, ¿no? Reconociendo que estoy de pronto eh, me está costando tener relaciones buenas con los demás porque estoy bloqueando mis emociones. Primero reconocer por ahí, darme cuenta de cuán afectado estoy a causa de eso y cuán afectados están los demás por eso de ahí. ¿Sí? O quizás si se ha vuelto un problema, porque de pronto puede pasar que yo me siento así, pero a la vez todo está bien, o de pronto mi familia me apoya, y eso después luego se me pasa, es normal, ¿sí? Quizás no llega a ser un problema, pero cuando llega quizás a ser un problema, pues empecemos por ahí, por reconocer primero, reconocer que nos ha afectado y bueno, si es necesario, conversarlo, exteriorizarlo con alguien muy cercano, con alguien que ustedes consideren muy importante, un familiar, un amigo, o bueno, pues también si es que ustedes consideran que ya esto pues ha pasado los límites, lo importante también es buscar ayuda, ¿no? Ayuda profesional. Pero ahora que mencionas lo de la negación, eso que queda un poquito claro, ¿no? O sea, nosotros no decidimos estar en negación, sino que es algo inconsciente, sin darnos cuenta. Quizás lo que se asemeja a ese bloqueo de emociones es cuando estamos frustrados o enojados y quizás eso no nos deja relacionarnos tan bien con los demás. Pero si eso persiste, reconocerlo y pedir ayuda. Y si creen que eso, pues bueno, simplemente va pasando y que no ha causado mayor problema, que ya después se me pasa, pues es netamente natural. Perfecto, ¿sí? Una cosita que yo siempre les digo a todas las personas, ¿sí? Nosotros estamos, sobre todo los ecuatorianos, ¿no? Estamos acostumbrados a hacernos exámenes de sangre, estamos acostumbrados a ir al doctor por un problema estomacal, estamos acostumbrados a cualquier cosa menos al psicólogo, ¿no es cierto? Y esto no sucede en el resto de países como Argentina. Argentina es un país en el cual todos tienen su propio psicólogo y es normal. En Europa sucede lo mismo. Entonces, en Ecuador, lamentablemente, no sucede esto. Y así como nos hacemos los exámenes de sangre, también es necesario hacernos los exámenes de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Muchas veces bloqueamos estas emociones para no sacar o no sentirnos como que
desprotegidos, ¿no? Entonces, depende mucho de la persona, de cómo se ha desarrollado la persona. Y si en el supuesto caso tú no puedas expresarte, busca otras maneras de expresarte. Escritura, pintura, ¿sí? Busca alguna manera, pero no nos quedemos con estas cosas guardadas porque sí desembocan en problemas mayores. Y recuerden que es como ir al doctor. Si nosotros vamos al doctor pronto, los problemas se arreglan pronto. Si nosotros vamos al doctor tarde, pues se arreglan tarde. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Qué hay otra pregunta? Aquí Dice, ¿cómo hacer que el dice, personal de talento humano se preocupe del personal? Que esté atento, se me mueve, un segundito. Que esté atento a dar la bienvenida, un sentido, pésame, feliz cumpleaños, etcétera, y no a los errores. A ver, a ver. Hay algo interesante en lo que dicen aquí, ¿sí? Muchas veces, me ha pasado porque he trabajado también con diferentes empresas, muchas veces el departamento de talento humano no está compuesto por psicólogos organizacionales, ¿sí? Está compuesto por asistentes administrativos, está compuesto por no, un sinfín de personas, menos por psicólogos organizacionales o por trabajadores sociales. por ingenieros incluso también. O incluso por ingenieros, claro. Entonces, desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Esta persona que está encargada del departamento de recursos humanos, al no tener el conocimiento de cómo afecta a la otra persona, por ahí puede ir el problema, ¿no es cierto? Puede ir el problema de olvidarnos del capital humano que tenemos. Recordemos, las empresas tienen que recordarlo siempre, y es lo que yo les menciono siempre a las empresas que capacito. Si ustedes no se preocupan por el trabajador, pues el rendimiento de la empresa recae también, ¿cierto? Entonces es importante que el trabajador se sienta bien, se sienta apoyado, se sienta acompañado para que pueda tener un mejor desempeño, ¿ok? Entonces va por ahí el asunto. No sé si les respondí. ¿Alguna otra duda? Si no, ya para ir cerrando, la última oportunidad que tienen. Veamos. Sí, muy bien. Veo que alguien decía la oración. La oración sirve, sí, es buena para estos momentos, pero hay cosas que nos sobrepasan a veces los problemas, ¿no es cierto? Muy bien. No sé, Robert, si vamos cerrando, creo que no hay más preguntas. Buenas noches. De parte de Smart, agradecerle a Iván y a Fernando. No sé si allí hay otra pregunta que se pueda responder, porque realmente somos seres y como seres humanos es natural, más aún en esta etapa, como estaba escuchando, que estaban estudiando durante ya 3 años, ¿no, Fernando? Viviendo la pandemia. Y muchísimas gracias, sí. Estrés, dolor. Entonces creo que hay una preguntita más. A ver, sí, justo estaba viéndola. Sí. Dice, entonces la gerencia del Departamento de Recursos Humanos debe ser un psicólogo y no un licenciado en... claro, a ver, yo les voy a ser sincero, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el Departamento de Recursos Humanos, si bien se encarga de recursos humanos, del talento de la empresa, pero al no tener un psicólogo organizacional, no se hace este labor más humano, ¿no? Del ver cómo están los empleados, ¿cierto? Y hay otro aspecto más también que me gustaría mencionar, es que muchas veces a los psicólogos organizacionales hacen de todo menos psicología, y las empresas les hacen hacer análisis del personal, reclutación, etcétera, etcétera, pero no va pegado a lo que hace la psicología, ¿sí? Entonces, ese es un poquito el inconveniente que tenemos aquí en Ecuador, ¿sí? Es un problema de Ecuador organizacional, ¿ok? Depende mucho de la empresa. He visto muchísimas empresas que manejan un departamento de recursos humanos, de talento humano sumamente bueno, sumamente eficaz. Y he visto otras empresas que lamentablemente no.
¿ok? Entonces, ya depende mucho de las empresas y sí, por lo general, el departamento de talento humano lo debe manejar un psicólogo organizacional. Sí. Sí, netamente aquí acotar algo, Fernando, a la pregunta que hacía Betsy. Bueno, tampoco es que somos dueños de la verdad y podemos decir esto sí, esto no. Deben contratar esto, no deben contratarlo acá. Lo ideal, como decía Fernando, no, es cierto. Lo idóneo, lo adecuado sería que pues, el Departamento de Recursos Humanos lo lidere un psicólogo organizacional. De que puede de pronto haber personal administrativo, lo puede haber, por ejemplo, para manejar el tema de nómina. O sea, es una cuestión que a veces los psicólogos no somos tan buenos para eso, quizás, ¿no? Entonces, hay eso. Pero lo que decía Fernando es muy importante, o sea, sobre todo que tenga ese lado humano, porque el enfoque debe ir precisamente a lo humano, por eso se llama recursos humanos, por eso es el departamento de recursos humanos o talento humano, capital humano, como algunas empresas tienen su nomenclatura propia, pero es eso, ¿no? Es el trabajo humano, el valor humano que, gracias a dicho valor, la empresa funciona. Y Y eso hay, es y lo hay, que a eso se apunta. y hay un detalle más en eso que no se toma en cuenta, ¿sí? Y que es preocupante, de que muchas veces cuando hacen selección del personal, las pruebas las aplican todos menos los psicólogos, ¿sí? Entonces, hacen pruebas de personalidad, pero las aplican todos menos los psicólogos. Entonces, es como que yo como psicólogo, pues me vaya a poner a una inyección a un paciente. No, imagínense. Entonces, ese es el problema que tienen muchas empresas en el Y Ecuador, fíjate que ¿sí? tienes razón, y ya para terminar, la importancia del psicólogo para elegir el personal, porque se supone que debemos, bueno, entre otros aspectos, ¿no? Pero uno de los que también tenemos que destacar al momento de elegir el personal es, por ejemplo, considerar mucho, valorar mucho la personalidad o los rasgos personológicos de las personas en función al cargo. Por ejemplo, yo para contratar una secretaria, yo voy a querer que esa persona sea ordenada, sea metódica, entonces yo voy a contratar una persona que quizás tenga ese rasgo, ¿no? Entonces, un poco en ese aspecto. Si yo quiero contratar un bombero, quiero uno más que sea agresivo, que sea más al ataque. Entonces, son cosas que uno debe conocer, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del psicólogo en el departamento de recursos humanos. Perfecto. Robert, no sé, creo que no hay más preguntas. Vamos cerrando. Sí, muchas gracias, Fernando y Iván, realmente agradecidos por acompañarnos, por hacernos este proceso de acompañamiento a toda esta querida audiencia que ha estado hoy con nosotros. Queremos expresarles desde nuestro corazón que más que una instrucción es un estoy contigo. Bien, hemos estado aquí para decirles, estamos con ustedes. Y estamos con ustedes porque no tiene precio el ser humano. Es algo que es de un valor increíble. Y asumiendo que cada uno de nosotros valemos tanto, hemos compartido con ustedes, aun cuando sea poquito, porque realmente, como nos han dicho Fernando, Iván, es natural, ¿no? Es algo natural vivir los procesos de duelo. Y día a día podemos aperturar cada día un nuevo proceso. No, pero también es importante tener esas herramientas que nos ayuden a ir superando. Si nos conocemos y conocemos las herramientas, podemos ir afrontándolo cada vez mejor y no temer ni tener miedo a estos procesos. No darles la espalda, sino más bien decir, aquí estoy y puedo hacerlo, ¿no? Muchas gracias a todos. Cualquier solicitud, cualquier pregunta, estamos abiertos a través por nuestros canales informativos, el chat, a través del WhatsApp, a través del correo, nuestras cuentas en Instagram que ustedes la han tenido a mano. Pedirle a la audiencia un dedito arriba a nuestros queridos y compañeros de hoy, profesionales en la materia, Iván y a Fernando, sentirlos como esas personas que nos pueden acompañar y que han estado hoy brindándonos no solamente su conocimiento, ¿bien? Sino haciéndonos
más humanos a cada uno. Muchas gracias, Lucía, Givanelli. Por acá veo Muchísimas otras gracias. deditos más arriba. Y estamos a la orden, bien, cuentan con nosotros. Igualmente, Así que igualmente. gracias, Dios les bendiga a ustedes que han estado enfrente de esta capacitación de hoy. Iván y Fernando, muchas gracias por ayudarnos y estar aquí presentes. Fíjense, todavía siguen levantando las manitos y enviando aplausos y Muchas gracias, haciendo muchas su gracias. de solidaridad con ustedes, porque nosotros asimismo estamos con ustedes solidariamente. Siempre es un gusto trabajar con ustedes y con Robert. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Me gusto también. Muchas gracias y a todos también gracias por su tiempo. Bueno, feliz noche a todos, ¿bien? Feliz Hasta noche. luego. Buenas noches, chao.